Hoy tenemos con nosotros a María Tornero, psicóloga en Centro Novafit, con la que hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y que de alguna u otra manera afecta a muchos de nuestros oyentes en alguna época del año. Hablamos de la ansiedad, el estrés y su relación con las emociones. María, muy buenos días. Hola, buenos días, Noelia. Bueno, lo primero, darte las gracias por estar hoy con nosotros y estrenarte como colaboradora del espacio Cuídate con Novafit. Gracias a vosotros por darme la oportunidad de estar aquí. Un placer. Bueno, al principio decíamos que eras psicóloga en Centro Novafit, pero aparte de eso también estás en otros lugares, ¿verdad? ¿Dónde más te podemos encontrar? Sí, estoy también en Cieza, en una clínica que se llama Eira, a la que voy habitualmente los jueves, y el resto de la semana estoy en Murcia en mi consulta privada. Y bueno, pues siempre en el 617-890260, que es mi número de teléfono. Muy bien. O sea que se puede decir que es disponible las 24 horas, ¿no? Como se suele decir. Bueno, yo siempre pido a mis clientes que si necesitan llamarme, que por supuesto lo hagan, pero que a las horas de la noche me dejen dormir. Que por lo menos que descansen, ¿no? Para atenderlos bien al día siguiente. Sí. Bueno, si te parece, lo primero, podríamos comenzar explicando qué es el estrés y la ansiedad y cómo se originan. Sí, pues mira, el estrés es la respuesta fisiológica que da el organismo ante un estímulo externo que considera que es perjudicial para él, ¿no? Cuando esta respuesta, que es una respuesta de activación a nivel físico, se prolonga en el tiempo, podemos decir que hemos pasado de tener un episodio de estrés o de alerta a tener ansiedad. ¿Y cuáles serían los síntomas a nivel físico y a nivel anímico? Pues a nivel físico son variados y dependen del grado de estrés que tengamos o de si es ansiedad, ¿no? Ante un episodio de estrés es común, lo que notamos es que nos falta un poco la respiración, que el corazón se agita un poco más de lo normal, un pequeño nudo en el estómago, etc. Si estamos hablando de un trastorno de ansiedad generalizado, entonces los síntomas son más abundantes y más fuertes. Taquicardias, cefaleas tensionales provocadas porque los trapecios se contracturan, diarreas, problemas a la hora de dormir y de conciliar el sueño, sensación de ahogo, etc. A nivel anímico, yo diría que la persona principalmente se encuentra triste, que no deprimida, que es distinto. Porque bueno, esto lo invalida para realizar funciones básicas en su vida y hace que se sienta frustrada y se sienta incapacitada para muchas labores que son comunes o que en otro tiempo ha realizado de manera común. Bueno, yo investigando así un poco acerca del tema, podía leer que había diferencias entre estrés agudo y estrés crónico, que habían dos clases más o menos de estrés. ¿Qué diferencia hay entre los dos? Es un poco lo que he explicado al principio. El estrés agudo es la respuesta que damos a nivel fisiológico, la respuesta de activación de nuestro cuerpo ante algo que detectamos que es peligroso. Por ejemplo, si ahora mismo entrara un león, pues seguro que nuestro corazón se agitaría, que respiraríamos mucho más rápido, que pues de una manera u otra intentaríamos buscar una salida dentro de esta habitación para que no nos atacara, ¿no? Y esto sería algo puntual, ¿no? Es una respuesta que es puntual ante un estímulo que es malo para nosotros. Cuando se cronifica, aunque no me gusta mucho usar la palabra crónico porque pienso que hay muy pocas cosas que son crónicas en realidad, es cuando hablamos de ansiedad. Y este león, es que he comentado antes, que he puesto como ejemplo, ya no existe, ¿sabes? Algo que está en nuestra mente, por decirlo de alguna manera. Ya. El estrés agudo podría decirse que tiene que ver con algo exógeno que está fuera, y el crónico con algo endógeno que está dentro de nosotros. Entonces se podría decir que el agudo podría desaparecer en cuanto el problema desaparezca, ¿no? Sí, normalmente es así. Normalmente vivimos a diario situaciones de estrés, nos activamos un poco, nos ponemos alerta, pero en cuanto eso desaparece, se supone que nos desactivamos. Y el crónico es el que permanece aunque el problema haya desaparecido. Sí, normalmente cuando tenemos una época en la que pasamos por mucho estrés o estamos mucho tiempo estresados, en lo que denominamos estrés agudo, es cuando
puede pasar que se cronifique, Ujú. ¿sabes? Aunque no tiene que ver exclusivamente con esto. Ujú. Pueden haber más Sí, causas. pueden haber más causas. Entonces, como yo te pregunto en la pregunta siguiente, ¿podríamos decir que la ansiedad es el estrés que continúa después de que el factor estresante haya desaparecido, ¿no? Justamente, sí. Ya no hay nada que nos dé miedo, que nos ponga en alerta y sin embargo está ahí. Nuestra mente de alguna manera considera que tenemos que estar activados y manda como esa función al sistema nervioso. Pero yo creo que es algo que no se puede evitar, ¿no? Porque yo creo que muchas veces suele pasar que cuando más tranquila o más relajada estás, es cuando a lo mejor cuando más te ataca, ¿no? Como dices, más de un ataque de ansiedad o algo así. Por ejemplo, por la noche ya has terminado tu jornada, estás en el sofá, ¿no? Tranquilamente viendo la tele, y es cuando sientes a lo mejor la sensación de que el pecho una opresión en el pecho o algo así, y es cuando mejor puedes estar más a gusto y es cuando más te ataca a lo mejor esa ansiedad, ¿no? ¿Puede ser? Bueno, normalmente esto sí que se podría evitar si fuéramos conscientes y cada día pues nos paráramos un rato a respirar, a ver cómo estamos, a ver qué necesitamos. Cuando sucede esto, ¿no? Que por fin llega la noche, el ansiado momento de estar sentado en el sofá viendo la tele o leyendo un libro o lo que a cada uno le gusta hacer. Cuando se dice mi momento, ¿no? Sí. y seguimos activados, ¿no? Normalmente es porque llevamos una época de mucho estrés, ¿no? Uh-huh. Y bueno, a lo mejor no tenemos ansiedad, pero estamos como entrando en el proceso de la ansiedad, ¿sabes? O nuestro sistema nervioso está ahí que se quiere descompensar. Uh-huh. ¿Y qué pasaría o qué consecuencias tendría, por ejemplo, un trastorno de ansiedad generalizada? Bueno, me refiero a si tenemos ansiedad durante mucho tiempo, ¿qué nos podría pasar? Normalmente no pasa nada. La mayoría de gente llega a consulta muy asustada, ¿no? Porque la sintomatología es muy incómoda y bueno, y realmente genera mucho miedo porque claro, de repente tener el corazón más rápido de lo normal uh-huh. o las cefaleas que dan la consecuencia de haber tenido una taquicardia, etcétera, esto genera miedo, pero lo usual es que no pase nada. Sí que es cierto que cuando una persona está en una época con ansiedad o tiene un trastorno de ansiedad generalizado, su cuerpo funciona de manera más rápida, entonces es como si hubiera un desgaste a nivel físico mayor que el de una persona que no tiene ansiedad. Puedes perder peso, hay problemas en el sueño, pero lo usual es que no nos pase nada grave. Uh-huh. A mí muchas veces me dicen, bueno, pues que tienen miedo de desmayarse, que tienen miedo de tener un paro cardíaco, de tener un ictus, un derrame. ¿Puede llegar a ocurrir? A mí nunca me ha pasado, ¿no? Tengo ya bastantes años de experiencia y lo usual es que acabe pasando y no pase nada, ¿no? Uh-huh. Pero sí que el miedo, porque la persona que lo sufre con mucha intensidad. Uh-huh. Y tú como profesional, ¿cómo tratas estos temas? Es decir, ¿qué método usas con los pacientes? Pues a mí me gusta trabajar siempre a 3 niveles. A nivel cognitivo, a nivel mental, a nivel físico y a nivel emocional. Uh-huh. A nivel cognitivo, bueno, investigo acerca de qué pensamientos son los previos al problema de la ansiedad o a una taquicardia, etcétera. Intento que este tipo de pensamientos cambien, que se tornen a pensamientos positivos o que se tornen a pensamientos realistas, porque muchas veces hay mucha fantasía, etcétera. A nivel físico, pues además de las típicas técnicas de control de ansiedad, como son técnicas de respiración, relajación, visualizaciones, intento que la persona empiece a conocer su cuerpo, porque muchas veces, y justamente cuando estamos estresados, es como que no nos diéramos cuenta más de la necesidad de comer, de la necesidad de ir al baño, etcétera. Entonces intento que la persona pues se siente, respire, se dé cuenta de qué pasa en su cuerpo. También como un método que les sirva de ayuda a la hora de tranquilizarse cuando
tiene una taquicardia. Y luego a nivel emocional, que para mí es la parte estrella, porque es la que la mayoría de profesionales obvian, ¿no? Intento que se den cuenta de qué pasa o qué ha pasado a lo largo de estos últimos años, de estos últimos meses o de este último día, para que se haya generado un trastorno de ansiedad, ¿no? ¿Qué emociones son las que están presentes que no miramos, ¿no? La ansiedad siempre tiene 3 componentes a nivel emocional, principalmente, que son el miedo, la tristeza y la ira. Hay más emociones implicadas, pero estas son las emociones estrellas. Uh-huh. Y bueno, pues intento que miremos si están, ¿no? Que miremos cómo la persona logra expresarlas, si no logra expresarlas, enseñarle a hacerlo, ¿no? Y bueno, y poco más. Y generalmente, viendo todo esto, se genera el cambio de comportamiento, de conducta. ¿Y cómo puede ser que una parte tan importante como la emocional haya profesionales que lo pasen por alto, ¿no? Que lo obvien? Porque yo creo que es una parte... Tú lo decías que trabajabas 3 partes, ¿no? Pero la emocional yo creo que es súper importante, ¿no? Bueno, para mí sí, pero sí que es cierto que según desde qué corriente tú trabajes, porque en psicología existen muchas, hay algunas que le dan más importancia y otras menos, ¿no? Uh-huh. Cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Sí, además iba a añadir que no es fácil trabajar con lo emocional, es donde la gente tiene más resistencia. No es fácil que se dé cuenta, a lo mejor para mí es muy obvio uh-huh. que esa persona está llorando por dentro, como digo yo, ¿no? O está rabiosa, pero no es fácil muchas veces que las personas... Que lo reconozcan, ¿no? Que lo reconozcan, que lo dejen salir. Un poco complicado. ¿Es recomendable que una persona tome medicación relacionada con el trastorno? ¿Y qué tipo de medicación sería conveniente si es que hubiera que tomarla? Pues mira, según el caso. Cuando hablamos de estrés, o sea, de una respuesta de estrés, o cuando hablamos de episodios puntuales de ansiedad, de que cada X tiempo pues me falta el aire o tengo una taquicardia, etcétera, yo no lo recomendaría. Recomendaría pues que vinieran a visitarme a mí o a cualquier otro profesional, ¿no? Uh-huh. Pero sí que es cierto que yo me he encontrado con clientes que ni siquiera han sido capaces de sentarse en la silla, del nivel tan grande de ansiedad que tenían, ¿no? Entonces, en estos casos, yo soy la primera que les recomienda que vayan a su médico de cabecera y que o bien o bien un psiquiatra pues les recete los medicamentos oportunos, ¿no? Normalmente se receta si se encuentra que la persona no o que no hay problema en el sistema nervioso, ansiolíticos por un tiempo determinado, y si el médico considera que hay alguna disfunción en el sistema nervioso, entonces ansiolítico y antidepresivo. Yo personalmente he descubierto, he probado, no en relación a este tema, pero sí a otras alternativas naturales, como son la homeopatía y la acupuntura, uh-huh. que sobre todo en lo que tiene que ver con el sistema nervioso funcionan muy muy bien y tienen la ventaja en relación a la medicina alopática de que no son adictivos y son medios totalmente naturales. Y no perjudicarán tanto al cuerpo, ¿no? Como lo que es la medicación, ¿verdad? Sí. ¿Y se puede compaginar lo que es la medicina con el tratamiento psicológico, por así decirlo? Sí. Para mí es un poco más difícil trabajar con mis clientes cuando están tomando, por ejemplo, antidepresivos. Uh-huh. Depende de la cantidad que tomen, ¿no? Y también depende de la persona. Porque cuando tomamos antidepresivos es como que estuviéramos un poco más planos a nivel emocional, ¿no? Entonces este ámbito o esta parte se me queda un poco en el aire. Pero sí que se puede. El trabajo a lo mejor se prolonga un poco más en el tiempo, pero se hace, ¿no? Y también es cierto que a veces
no se podría hacer si no fuera así. Yo prefiero que una persona se medique y que duerma, descanse bien, a que no se medique por los efectos secundarios que pueda tener y venga sin dormir, porque entonces es difícil que yo pueda trabajar. Sí, ¿no? sí. Para una cosa también para la otra, ¿no? Porque al ir medicados también te puedes encontrar que no sacan a lo mejor a reducir sus emociones y no sabes por dónde tirar tú misma, ¿no? Sí, cuando vienen muy medicados normalmente es difícil, ¿no? Es difícil porque es como si no tocaran nada. Uh-huh. Sí. Bueno, antes hablábamos de que también es algo a nivel anímico. ¿Cómo puede hacer una persona que sufre pues alguno de estos trastornos? ¿Cómo puede hacer para salir de él? Porque está claro que si no pone de su parte, lo va a tener mucho más difícil, ¿verdad? Lo que antes comentábamos. Sí, aunque te aseguro que cuando hay un trastorno de ansiedad generalizado, la persona hace todo lo que puede imaginar y mucho más. Porque es muy, muy, muy incómodo realmente y muy frustrante también. Creo que lo mejor que podemos hacer en caso de que tengamos ansiedad es armarnos de paciencia, ¿no? Porque normalmente es algo que no desaparece de la noche a la mañana, uh-huh. Ni siquiera tomando medicación, sino que, bueno, pues que tarda un tiempo determinado, dependiendo de cada persona, en restablecerse la normalidad. Armarse de paciencia, valorar mucho los pequeños logros y bueno, y poco más. Es más fácil que aparezca que desaparezca, ¿no? Mira, si te soy sincera, creo que es difícil que aparezca. ¿Mm? La historia es que, claro, nadie piensa, ni hasta que no te ha pasado, ¿sabes lo que es? Ajá. Ni piensa que le va a tocar la china, ¿no? Uh-huh. Si todos no, pero si alguna vez hubiéramos tenido, aunque fuera una leve taquicardia, y supiéramos que realmente dándonos un poco de tiempo cada día, tomándonos la vida un poco más relajada, podemos prevenir algo así, pues creo que la mayoría de gente lo haría, ¿no? Pero al ser un desconocido hasta que llega, pues no hacemos por remediarlo. Claro. Como, bueno, yo creo que nos pasa con eso y con muchas cosas. Nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Sí, no se suele decir eso. Hasta que no lo tenemos encima, no nos damos cuenta. Justamente. Y también yo creo que también es cuestión de tiempo, ¿no? Siempre vamos pillados a todos lados y para nosotros nunca tenemos tiempo de nada. Eso también influye también muchísimo. Sí, vamos, yo creo que esto es primordial, ¿no? Uh-huh. Que busquemos un ratico, aunque sea, bueno, hay un ejercicio que yo muchas veces recomiendo, ¿no? Que es que cada hora busquemos 10 minutos para sentarnos, respirar, ver cómo estamos, etcétera. Yo entiendo que la mayoría de gente no lo hace cada hora porque ni siquiera yo lo hago, ¿no? No tenemos tanto tiempo, pero sí a lo mejor cada 2 o 3 horas sentarnos, darnos cuenta de cómo estamos, uh-huh. De qué necesitamos, de si cubrimos esas necesidades. Sería muy bueno, ¿eh? Sí, yo cuando de vez en cuando me viene salud y decido hacerlo, la verdad es que es muy relajante, ¿no? Uh-huh. Y es como que disfrutas más de las cosas, ¿sabes? Como si te empaparas más de cada cosa que haces. Parece que no, pero ese paroncillo parece que te anima un poco a seguir adelante, ¿no? Claro, respiras bien, que normalmente ni siquiera nos permitimos el lujo de respirar bien. Te das cuenta de qué quieres, qué necesitas a nivel físico, a nivel emocional, y bueno, y está genial cuando lo haces. Pues sería un buen método, si le hiciéramos un poquito de caso, sería muy buen método. Bueno, normalmente el estrés y la ansiedad se asocian a personas adultas, ¿no? Siempre se ha dicho, pero los niños y los adolescentes también pueden sufrir ansiedad. ¿Por qué motivo la pueden sufrir? Bueno, yo creo que desde luego sí, y más con la presión que tienen ahora mismo nuestros niños y nuestros adolescentes, ¿no? Que uh-huh. Por la mañana tienen que ir muchas horas al colegio y por la tarde a todas sus actividades. Y está relacionada directamente con eso, con la presión social que se ejerce sobre ellos, ¿no? Bueno,
Sí que yo no me he encontrado nunca, aunque no trabajo con niños, pero no me he encontrado tampoco con ningún adolescente que tenga taquicardia. Sé que se da, pero no es lo usual, y el niño no es lo usual, ¿no? Uh-huh. Pero sí que es cierto que bueno, pues que pueden padecerla y que su sintomatología es más bien del tipo problema en el sueño, problema en la alimentación, o bien comen mucho, dejan de comer, se empiezan a morder la uña, etcétera. ¿Eso los propios padres nos podemos dar cuenta si le pasa a nuestro hijo? Sí, yo creo que si nuestro hijo tiene estrés y tiene mucho estrés, va a haber un cambio en el comportamiento importante, ¿no? Uh-huh. Y si nosotros vemos eso, que hay algo que ha cambiado, es conveniente pues que, aunque solo sea por prevenir, pues vayamos a visitar a un psicólogo. Uh-huh. Además, esta época también se puede decir buena para eso, ¿no? Selectividad, últimos exámenes, también es una época un poco así de, ¿no?, de este tipo de emociones y de que puedan surgir estos trastornos, ¿no? Sí, además justamente coincide con el cambio de estación, que en nuestra provincia además se nota mucho, ¿no? Porque los cambios de temperatura son muy grandes y muy elevados, ¿no? Y esto también influye en que estemos más agresivos, más estresados, más alterados, en que tengamos problemas del sueño. Generalmente esta es una etapa para nosotros, para los psicólogos, en la que llega mucha gente a consulta. Uh-huh. Y bueno, antes de terminar, cuéntanos dónde te podemos encontrar como psicóloga y cuándo. Recuérdanos cuándo te podemos encontrar aquí en Abarán, en Cieza. En Abarán estoy los lunes en el Centro Novafit, junto con Irene Martínez. Uh-huh. Ella se encarga de la psicología infantil y yo de la de adultos. Y el resto de semana estoy martes, miércoles y viernes en Murcia, en mi consulta particular. Uh-huh. Los jueves estoy en la clínica Eira, en Cieza. Y bueno, pues como decíamos al principio, siempre disponible en el 617-89-0260. Bueno, María, antes de terminar me gustaría que dieras unos consejos para las personas que nos están escuchando esta mañana y hacer un pequeño resumen del tema que esta mañana hemos tratado. Bueno, pues un poco lo que he dicho, que nos tomemos tiempo para nosotros, para ver cómo estamos, a nivel físico, a nivel emocional, que demos cabida a las emociones, sean buenas, sean malas o sean como sean, que nos fijemos mucho en qué necesitamos de nosotros mismos o de los demás. Y luego algo muy importante que no solemos hacer, ya estemos hablando de ansiedad o de cualquier otro problema, es que pidamos ayuda. En lo que se refiere a los problemas a nivel psicológico y psiquiátrico, hay muy poca gente que sabe, ¿no? Si no lo has pasado no sabes lo que es, y la gente que lo pasa bastante mal, ¿no? Entonces es importante pues que expliquemos a nuestro núcleo qué nos sucede, que pidamos ayuda y bueno, en la medida en que este núcleo pueda, que nos la dé, y bueno, creo que poco más, ¿no? Tener una mano detrás de apoyo siempre es fundamental, ¿no? Uh-huh. Y yo veo como la gente que tiene un núcleo que la apoya mejora mucho más rápido que los que no lo tienen. Un factor muy importante, ¿no? No encontrarse solo. Sí, yo creo que uno de los más importantes. Y que no les dé miedo de acudir a los profesionales, que para eso estáis, ¿no? Sí, bueno, como comentábamos al principio, antes de que los oyentes nos escucharan, ¿no? Para mí, desde luego, es algo muy normal, ¿no? Y habitualmente la gente que llega no tiene ninguna problemática rara, ¿no? Uh-huh. Simplemente gente pues que quiere cambiar algo en su vida o que tiene un problema puntual, se resuelve y ya está, ¿no? Y eso es una pequeña charla en la que intentamos pues los psicólogos hacer de guía, pero no mucho más. O que simplemente necesita hablar, ¿no? Sí, o simplemente eso, la necesidad de hablar, de expresar, de que de alguna manera pues se recoloque eso que está en la mente, que no sabemos muy bien qué quiere decir. Uh-huh.
Y lo que tú me comentabas, que a veces por vergüenza, por el qué dirán, renunciamos a este tipo de consultas, más que nada por la gente, ¿no? Por el qué dirán y por el mismo qué diré yo de mí mismo. Muy bueno. Sí, muy bueno. Pero es así, ¿no? A mí mucha gente me llega y dice, llevo muchos años pensándolo, ¿no? Porque, bueno, no me gusta pensar sobre mí que estoy loco. Y de verdad que yo todavía no he tenido a nadie en consulta que lo esté, ¿no? Que, bueno, pues la gente que llega es gente normal y corriente y que todo a lo largo de nuestra vida hemos tenido problemas, que la mayoría son muy parecidos y, bueno, que es lo más normal del mundo. Y que tenemos la solución al alcance de nuestra mano. Por supuesto. Claro que sí, hay que ponerse mano a la obra y a por ella. Y que las cosas pueden cambiar y se pueden solucionar siempre, si no de una manera o de otra. Claro que sí. Si el problema tiene solución, ¿para qué te preocupas, no? Sí. Por así decirlo. Bueno, María, la verdad que ha sido un placer estar hoy contigo, que nos hayas dado esta charla, que yo creo que a muchos oyentes le ha servido de muchísimo, sobre todo pues para desenterrar a lo mejor dudas, tabús que pueden tener acerca de este tema y para darle ese pequeño empujoncillo, ¿no? Para que acudan a vosotros, a ti, por ejemplo, y que, bueno, pues ese estrés o esa ansiedad pues, desaparezca, por así decirlo. Muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. A vosotros por haberme invitado a que esté aquí. Te esperamos próximamente, ¿de acuerdo? Cuando queráis. Muchas gracias. A ti, hasta luego.